Fragilidad en el adulto mayor, presentado por Daniela Botía Suescún, Sara Herrera Figueroa, Laura Merchán Jaramillo y quien les habla, Sharon Torres Romero. Para la realización de este video nos basamos de 2 artículos, pero el más importante es el de fragilidad en ancianos colombianos. En este estudio se presentan los primeros resultados de fragilidad en los ancianos colombianos, ya que tienen un importante y rápido crecimiento de la población anciana. La prevalencia de la fragilidad encontrada en este estudio es de alrededor 12.1%, lo cual es similar a la información que nos aportan otros estudios de comunidades hispanoparlantes. El último consenso desarrollado para el estudio del envejecimiento define la fragilidad como un síndrome médico caracterizado por la disminución de la fuerza, resistencia y funciones fisiológicas que aumentan la vulnerabilidad de un individuo en el desarrollo de la dependencia funcional y/o su muerte. En cuanto a los criterios de fragilidad, vamos a encontrar 5 criterios propuestos por Fried. Entre estos tenemos la pérdida de peso, en la cual se evalúa una pérdida de peso no intencional en los últimos 3 meses o si el paciente tiene un índice de masa corporal menor a 21. Si cumple con cualquiera de estos dos, se dice que es un paciente frágil para este criterio. Nuestro segundo criterio vamos a encontrar la fuerza de agarre. Vamos a usar un dinamómetro que va a medir la fuerza en kilogramos fuerza. Se tiene en cuenta el promedio de 2 intentos y si el paciente tiene un rango o valores por debajo del percentil 20, sea ajustada al sexo y al índice de masa corporal, vamos a decir que estos pacientes tienen una fuerza de agarre pobre. Nuestro tercer criterio va a ser el autorreporte de cansancio físico o agotamiento. En este vamos a hacer preguntas sobre la sensación de cansancio frecuente durante el último mes. El paciente nos puede responder sí o no. Si el paciente no responde sí, va a tener 3 opciones. Pues son ocasional, muy frecuente o casi continuamente. Si el paciente nos responde que es muy frecuente o casi continuamente, vamos a decir que es un paciente en condición de agotamiento. En cuanto a la velocidad de la marcha, vamos a tener que debemos poner a nuestro paciente o a nuestro adulto mayor a caminar a un paso usual una distancia de 6 metros. Se va a tomar el tiempo utilizado y si necesitó o no la ayuda para poder hacer su desplazamiento. Si en nuestro total vamos a encontrar un percentil por debajo del percentil 20, ajustado a peso y altura, vamos a decir que es un anciano frágil. En cuanto a la actividad física, la vamos a medir mediante la escala de actividad básica de la vida diaria avanzada de Reuben. Este nos los va a clasificar dentro de 4 categorías. Nuestra primera categoría va a ser unos ancianos o adultos mayores con ejercicio frecuente de manera vigorosa. Nuestra segunda categoría va a ser que caminan largas distancias de manera frecuente. Nuestra tercera categoría va a ser que camina cortas distancias de manera frecuente y nuestra cuarta y última categoría van a ser personas que no hacen ejercicios, o sea, personas con una condición física baja. Si nuestros pacientes cumplen 3 de estos 5 criterios, los vamos a clasificar dentro de los ancianos frágiles. Si cumplen 1 o 2 de estos criterios, los vamos a clasificar como ancianos prefrágiles o si no cumplen con ninguno de estos criterios, vamos a decir que son ancianos vigorosos. El envejecimiento es un proceso fisiológico desencadenado con el pasar de los años. En él se encuentran involucrados parámetros tanto genéticos, ambientales y del estilo de vida, los cuales potencian mecanismos de inflamación crónica mediados por moléculas tales como citoquinas y células presentadoras de epítopes. Estas están dirigidas hacia sistemas complejos como lo son el músculo esquelético, endocrinológico, cardiovascular y hematológico. Estos tienen como resultado final el fenotipo de fragilidad descrito anteriormente. Es de gran importancia tenerlo en cuenta ya que predispone a resultados de impacto negativo en la funcionalidad como son las caídas, dependencia e incluso la muerte del paciente.
En cuanto a la epidemiología, vamos a encontrar que la prevalencia de fragilidad ha sido estimada en un 6,9%. Es mayor en mujeres y se incrementa con la edad, así el 3,2% pertenece al grupo entre los 65 y los 70 años y el 23% a los mayores de 90 años. Según los estudios de salud cardiovascular, el 67,7% de los adultos frágiles tienen comorbilidades. Además, en una revisión sistémica sobre los factores sociodemográficos y de salud asociados con la fragilidad en adultos mayores, se encontró que la edad, la raza e incluso el sexo femenino tenían una asociación positiva con la fragilidad. En un estudio realizado en nuestro país, encontramos los resultados de fragilidad en los ancianos. Encontramos diversas características como las sociodemográficas, las comorbilidades, los síntomas informados y el deterioro sensorial. En este artículo cabe resaltar que la edad fue uno de los factores sociodemográficos más importantes, donde encontramos más hombres que presentaban fragilidad. Encontramos que incluso los hombres que vivían solos presentaban o tenían mayor riesgo de sufrir de fragilidad. En cuanto a las comorbilidades, el número de condiciones crónicas, evidenciamos que las mujeres con esta tenían mayor riesgo o una mayor predisposición al desarrollo de fragilidad. En los síntomas informados encontramos que las mujeres daban a conocer más sus síntomas con respecto a los hombres. Y en cuanto al deterioro sensorial, también encontramos que hubo mayor deterioro en las mujeres versus hombres. Siguiendo con las características de la población, encontramos otras características importantes de nuestra población colombiana, como lo son las caídas, la capacidad funcional, la velocidad de la marcha, la capacidad de incorporarse en una silla, la fuerza de agarre y características psicosociales. En cuanto a las caídas, se evaluaron 3 ítems. Si al menos el paciente se había caído el año anterior una vez, si tiene o no caídas recurrentes y si alguna de las caídas generó lesión en el último año. En cuanto a esto, encontramos que en los 3 ítems las mujeres tuvieron mayor prevalencia, lo que quiere decir que las mujeres presentan un mayor riesgo de caídas y de lesiones. En cuanto a la capacidad funcional, se evaluaron las dificultades para la ejecución de las actividades básicas cotidianas en el nivel físico y las actividades básicas cotidianas instrumentales. En estos ítems encontramos que las mujeres tienen mayor dificultad para la ejecución de las actividades básicas cotidianas a nivel físico, pero los hombres presentan una dificultad mayor en las actividades cotidianas instrumentales. En cuanto a la velocidad de la marcha, en el test encontramos que los hombres van un poco más rápido durante el test de los 6 metros que las mujeres, pero la diferencia no es muy significativa. Lo mismo que ocurre en el test de la incorporación de la silla, donde tanto hombres como mujeres presentan la misma dificultad. En cuanto a la fuerza de agarre, se encontró que evidentemente los hombres presentan una mayor fuerza de agarre que las mujeres. Y en cuanto a las características psicosociales, se evaluaron si la paciente o el paciente tienen algún temor al caer, si hay alguna restricción de las actividades por el temor a caer, cómo es la percepción de la salud y si esta es mala, si el paciente presentó o ha presentado un deterioro cognitivo o depresión, si tiene una baja participación social y cómo es su núcleo y apoyo y red social. En cuanto a esto, encontramos que evidentemente y gracias también a las caídas, las mujeres presentan un mayor temor a caer y por ende tienen una mayor restricción de las actividades por su temor al caer. En cuanto a las otras características del ítem psicosocial, encontramos que tanto hombres como mujeres tienen una prevalencia similar. En la tabla número 2 podemos ver
la distribución de la fragilidad ponderada por grupos de edad y sexo, donde es evidente el aumento de la fragilidad en mujeres y en los grupos de edad mayor, que son estadísticamente significativos. En cuanto a la tabla número 3, nos mencionan las características del estado de fragilidad de la población. Aquí podemos ver que la fragilidad es más frecuente en mujeres y aún mayor en mujeres con menor escolaridad. Aún así, los ancianos frágiles en general que tienen una o más comorbilidades tienen una mayor prevalencia de presentar un síndrome de fragilidad. Añadiendo que si se reporta un mayor número de caídas, si toman más medicamentos y tienen una mayor discapacidad para la ejecución de las actividades de la vida cotidiana y las actividades instrumentales, tienen un mayor riesgo de presentar el síndrome de fragilidad y en el caso de que lo tengan, la velocidad de la marcha disminuye, presentan mayor dificultad para incorporarse a la silla y exhiben una evidente y marcada disminución de la fuerza de agarre. Asimismo, pues también se presentaron puntajes menores en pruebas de función cognitiva y tasas de depresión mayores cuando se presenta un síndrome de fragilidad. Modelos establecidos para la evaluación de la misma. Uno de ellos es el modelo del fenotipo de estudio de salud cardiovascular y el modelo de déficit acumulado. Estos corresponde al estudio canadiense de salud y envejecimiento. Ambos han sido validados en grandes estudios epidemiológicos, sin embargo, no son muy utilizados en la práctica clínica diaria. Por tanto, para el método clínico diario se tiene la historia clínica geriátrica integral, además del uso de algunos instrumentos de cribado desarrollados y validados para la identificación de las personas frágiles. Entre estos tenemos la escala Frey, que de dar un resultado positivo obliga a una evaluación más profunda del paciente. En otros estudios indica que la velocidad de la marcha es la prueba más adecuada para su uso en investigación y en evaluación clínica, ya que una lenta velocidad de la misma fue identificada como un marcador de complicaciones médicas relacionadas con la fragilidad. En cuanto a las intervenciones, tenemos que tener en cuenta que es más probable que los pacientes frágiles que recibieron o han recibido una evaluación geriátrica integral y cuidados especiales retornen a casa con menor declive funcional, cognitivo y tengan menores tasas de mortalidad hospitalaria que aquellos que fueron admitidos a cuidados médicos generales o que no tuvieron una evaluación geriátrica integral previa. De esta manera, tenemos que intervenir con tratamientos de alta eficacia enfocados en el síndrome de la fragilidad en los que se destacan. Valoración y soporte nutricional enfocados en el gasto proteico calórico. Fisioterapia y terapia ocupacional, la cual tiene que estar dirigida a los ejercicios aeróbicos y de resistencia para disminuir los factores discapacitantes en la progresión de la fragilidad. Se tiene que realizar un análisis y una reducción de la polifarmacia con el fin de disminuir reacciones adversas a los medicamentos y mejorar la adherencia a los medicamentos farmacológicos. Y realizar un suplemento vitamínico donde se destaca el consumo de la vitamina D con el objetivo de reducir el riesgo de caídas, fracturas, en especial la fractura de cadera, y la función muscular de cada uno de los pacientes. Para la toma de decisiones hay que tener en cuenta que en la actualidad los profesionales de la salud tienen que atender a una población de edad cada vez más avanzada y con mayor comorbilidad y o discapacidad, por lo que es necesario el conocimiento sobre fragilidad y su aplicación en distintas su manejo. La fragilidad puede ser un método pronóstico, es decir, que ayuda en cuanto a la toma de decisiones, pero la adopción de cuidados invasivos, conservadores o paliativos no solo depende del pronóstico de los pacientes, sino sobre todo de sus valores y de cuidado. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares,
Se ha visto en diferentes estudios que la presencia de fragilidad en un adulto mayor con enfermedad cardiovascular le confiere un aumento de 2 veces en la mortalidad, efecto que persiste incluso después de hacer los ajustes por edad y comorbilidades. El impacto de la fragilidad se ha demostrado en enfermedades cardiovasculares estables, en enfermedades cardiovasculares subclínicas, insuficiencia cardíaca, síndromes coronarios, cirugía cardíaca y en el reemplazo de la válvula aórtica transcatéter. Los adultos mayores con diabetes es una población heterogénea con respecto a las comorbilidades, funcionabilidad, nivel cognitivo, fragilidad, estado social y expectativa de vida. Por ende, es necesario conocerlas para el establecimiento de metas y tratamientos individualizados. Para ello, en los últimos años se han incorporado en las guías clínicas de diabetes objetivos de tratamiento de acuerdo al estado de salud del adulto mayor, con el fin de prevenir el riesgo de hipoglicemia, mejorar la calidad de vida, mantener el estado funcional y evitar admisiones hospitalarias de complicaciones relacionadas con la diabetes. El cáncer afecta de manera desproporcionada a las personas mayores. Más de un tercio de las personas diagnosticadas con cáncer son mayores de 70 años. Los pacientes adultos mayores con cáncer a menudo son tratados de forma insuficiente. Y además, en muchos ensayos están sobreestimados en cuanto a los resultados respecto a los individuos más jóvenes. La edad cronológica por sí sola es un pobre predictor de la tolerancia al tratamiento del cáncer, y la heterogeneidad de las personas mayores con cáncer requiere de un cuidadoso enfoque, tomando en cuenta la fragilidad del individuo. Actualmente, una persona con 65 años tiene una expectativa de vida en promedio de 18.5 años y una persona de 85 años un promedio de 6.4 años más. Esto representa un considerable número de años al final de la vida, entrelazándose cada vez más con el cáncer. El tratamiento del cáncer debe estar enfocado en mantener o fortalecer la calidad de estos años. Muchas gracias.